Como primera característica tenemos a un líder carismático y autoritario, donde el expresidente Uribe era un líder innegable. Ningún dirigente reciente en el país había logrado mantener y contar con un nivel de popularidad tan alto durante toda su administración. En segundo lugar, tenemos que Uribe utilizaba siempre un lenguaje sencillo, directo y usaba constantemente metáforas que fueran fácil de entender. Su discurso es también manifestantemente maniqueo y moralista, donde Uribe divide a los colombianos en dos bandos: los patriotas que apoyan la seguridad democrática y los comunistas disfrazados que quieren entregar la patria a las FARC. En el tercero, para Uribe el enemigo de la sociedad colombiana eran las FARC, a la que hay que enfrentar y derrotar. Para el cuarto, para Uribe tener una relación directa y cercana con la gente, especialmente de bajos recursos, es fundamental, ya que ellos se sentían identificados con la gente del pueblo. En el quinto, un líder autoritario que concentraba el poder. Uribe era el gobierno, él era el que mandaba, él era el que gobernaba, el que ordenaba y el que decidía. Ejercía un estilo microgerencial que tuvo muchas críticas y esta forma de administrar minaba muchas veces la autoridad de sus subalternos. Para el sexto, Uribe también maneja un discurso nacionalista, se exalta el sentimiento de pertenencia, de la grandeza de la nación y promueve la campaña Colombia es pasión. Y en el séptimo, la polarización de la sociedad. Dentro del gobierno de Uribe, la dicotomía es entre los que apoyan su seguridad democrática y los que están en contra. En cuanto al manejo de los medios de comunicación, una característica identificada dentro del neopopulismo es un efectivo manejo de los medios de comunicación, especialmente el de la televisión. Estos medios se convierten en productores y reproductores ideológicos, lo que muestran o difunden a través de sus imágenes y discursos ayudan a modelar o a definir la cultura política de una sociedad. El expresidente utilizaba constantemente los medios, ya que estaba siempre en campaña, deseaba ser reelegido, nunca participó en debates con otros candidatos a la presidencia. En las ruedas de prensa no contestaba preguntas e imponía su agenda a los medios. Los medios de comunicación le han dado amplia divulgación a las acciones delictivas de la guerrilla, pero no sucede lo mismo con las acciones de los paramilitares. La mayoría de los colombianos desconocen las numerosas masacres, asesinatos selectivos y la utilización de la tortura y de las violaciones a las mujeres como una estrategia de guerra utilizada por estos grupos. Prueba de ello fue la Gran Marcha Ciudadana realizada en febrero de 2008 contra el secuestro y las FARC, avalada por el gobierno y por los medios de comunicación. En contraste, la pequeña marcha en marzo de ese mismo año que reivindicaba las víctimas de los paramilitares y del Estado. En cuanto al manejo de la prensa, Uribe respondía a sus opositores con explosiones de rabia, contraataques verbales y groseros cada vez que era confrontado. Uribe optaba siempre por el choque frontal. En cambio, cuando el expresidente no era cuestionado o no era señalado por sus contactos con narcotraficantes, los periodistas eran premiados con cargos diplomáticos o contratos gubernamentales. El manejo económico. El neopopulismo desarrollado por Uribe promovió el neoliberalismo, que se inscribe dentro de un modelo de desarrollo capitalista que promueve las privatizaciones, el comercio mundial y la competencia como mecanismo de crecimiento económico. Uribe desde el primer día de gobierno buscó un aumento de la inversión y lo logró, obtuvo un 20%, pero el modelo que se consolidó estaba basado en el auge de la minería y el petróleo, sectores primarios donde prácticamente no se genera empleo ni valor agregado. Eso sí se suma que el gobierno tuvo que subir el gasto militar y que otorgó onerosas exenciones tributarias a los inversionistas y a los industriales. Lo que queda es un modelo débil porque privilegia el capital por encima del trabajo. La política desarrollada en el gobierno de Uribe logró que aumentara la desigualdad en el país y favoreció una organización jerárquica de la sociedad, que es propio de personalidades autoritarias de derecha. Estas doctrinas descansan en el principio de la desigualdad y elevan el problema de orden como el principal valor político. Relación con la Corte Suprema. El desarrollo del hiperpresidencialismo dentro del neopopulismo uribista ha traído constantes transiciones a la institucionalidad democrática.
En Colombia esto fue claro en los conflictos frecuentes que tuvo Álvaro Uribe Vélez con las altas cortes de justicia. El gobierno de Uribe, como voz hegemónica, arremetió contra la rama judicial y esto se hizo evidente especialmente durante procesos de negociación con las autodefensas o paramilitares. En estos años, la Ley de Justicia y Paz produjo pocos resultados. Uribe también insultó a la Corte llamándola clientelista, farsante, golpista contra el Estado de Derecho, pero Uribe, el que no reconocía el Estado de Derecho, era el que cuestionaba las acciones del Poder Judicial, negando así las divisiones de poderes, elemento central e importante de cualquier democracia. La relación con las ONGs. Esta estrategia de hostigamiento y de reprobación no fue solo usada contra la prensa y la rama judicial, sino contra ONGs, organismos internacionales y grupos de defensa de los derechos humanos, que no fueran benévolos con su gobierno. Un ejemplo de ello lo tenemos en la alocución de Uribe en la Escuela Superior de Guerra el 8 de septiembre del 2003, en donde citamos qué fue lo que dijo ese día. Este gobierno se caracterizó por una gran paradoja, ya que tenía niveles de represión relativamente bajos, pero manejaba un discurso agresivo y amedrentador que ponía en peligro la vida de las personas. Ilegalidad e ilegitimidad en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Son muchas acciones ilegales e ilegítimas que se han descubierto en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y haremos un breve recuento de las principales. El gobierno de Uribe recurrió en la primera reelección a comprar votos a los congresistas para permanecer otros 4 años en el poder. El presidente Uribe y la coalición de gobierno no permitió que hubiera sanción política para los políticos y partidos involucrados en la parapolítica y se impidió la aprobación de la propuesta de la silla vacía, que consistía en que los congresistas perdieran su curul y devolvieran al Estado el dinero recibido por sus votos y el partido tuviera una sanción. Uribe concibió el estado de opinión, consecuentemente con su talante neopopulista y apoyándose en sus altos niveles de popularidad, donde buscaba justificar su deseo de una nueva reelección presidencial. Y para finalizar, son muchas las conclusiones que podemos tener, ya que muchas características del expresidente y de su gobierno encajan perfectamente con la definición de neopopulismo, tales como su liderazgo carismático y autoritario y el uso de un lenguaje retórico, moralista y maniqueo, y su discurso con componentes nacionalistas. Uribe también era un líder opuesto al statu quo del momento y negociación con la guerrilla. Fue el único candidato presidencial en el 2002 que planteó la guerra a la guerrilla. Uribe supo reconocer en ese momento histórico la necesidad de los colombianos, por lo tanto siente que es su líder y que encarna la voluntad del pueblo de la lucha contra su enemigo, las FARC. Uribe comenzó con todos los neopopulistas haciendo una crítica a los partidos y a la corrupción. Recuérdense el referendo contra la corrupción. Para hacerse reelegir, cambió la constitución como muchos otros presidentes y utilizó constantemente los medios de comunicación, especialmente la televisión, para difundir y repetir su discurso. Mantuvo también relación directa con la población a través de 1.200 consejos comunitarios por todo el país y su discurso era simplemente sencillo, maniqueo y definía con claridad los buenos y los malos, y su enemigo fue claramente definido, que era pues la guerrilla de las FARC.